Buenos días, mis amados hermanos, qué gusto saludarles hoy. Hoy continuamos con este tema acerca del matrimonio, divorcio, nuevo matrimonio. Pero antes de continuar, acompáñenme a orar. Padre Celestial, yo te ruego que nos guíes en la reflexión de tu palabra. Señor, que en ella seamos alimentados y ministrados por ti. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a que busquen en Mateo 5, 31 y 32. Mateo 5, 31 y 32, nos dice la palabra de Dios en estos dos pasajes. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Este principio que Jesús da en el Sermón del Monte, lo vemos ampliado en Mateo 19. Vamos allá, en Mateo 19, versículos, en adelante, del versículo 3 en adelante. Dice el verso 3 de Mateo 19. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito que el hombre repudiara a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que a los que hizo al principio varón y hembra los hizo? Mis amados, el Señor Jesucristo responde en una forma muy importante a los fariseos. Dice el verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los fariseos, al escuchar esta respuesta del Señor Jesús, su contestación que dieron al Señor Jesucristo fue, ¿por qué Moisés les había dado o permitido dar carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Esa era una pregunta que ellos hicieron. Ahora, Jesús les contesta en el verso 8 y 9, dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo que quiero hoy, y con mucho tacto, comentar que el divorcio fue una concesión dada por la dureza del corazón del hombre. ¿Y qué es lo que ocurre con Moisés, mis amados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pareciera que Moisés da una permisiva? Y quiero invitarles que vayan a Deuteronomio 24, del 1 al 4. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pongan atención en esto. Si se casare con ella, al casarse con ella, conoce algo o ve algo que él lo menciona indecente. Entonces dice, le extenderá carta de divorcio, le dejará libre. Ojo, lo que sigue el versículo 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Lo primero que quiero comentar, y lo encontrado parece ser indecente para el hombre, y este es el énfasis, y además habla de que es evidente que este principio que no se dio cuenta, ahora la considera indecente en la mujer que tomaba como matrimonio. Él le tendrá que darle carta de divorcio. Observemos lo que dice el verso 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer,
Lo que está ocurriendo y lo que pareciera ser una redundancia es que la mujer que le fue dada carta de divorcio al principio se vuelve a casar y este hombre la vuelve a despedir o muere este postrer hombre, la mujer queda de alguna manera libre. Pero dice el verso 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué es lo que estamos viendo? El primer marido que la tuvo no podrá volverla a tomar como esposa. ¿Por qué? Porque la envileció, es decir, la repudió al principio. Y ahora que queda libre se acuerda, ¡ay, qué buena es mi mujer! ¿Cómo la pude haber liberado? Dios le dice, no. Piénsalo 2 veces antes de divorciarte. ¿Sí? Aunque piensen que esta es una concesión dada al hombre, no es así. Entendamos el contexto. Es uno que tan pronto tuvo a la mujer y algo no le gustó y le da carta de divorcio, el mandato es para que ésta no vuelva a ser su mujer. ¿Y por qué? Porque hay que protegerla. ¿Por qué vivir con alguien que no la valoró? Que le dio carta de divorcio y la envileció. Así que esta concesión es dada porque el hombre en su dureza de corazón, ¿sí?, toma para sí costumbres que había tomado en Egipto. Y porque estaba dañando lo que Dios había unido. Por lo tanto, perdería definitivamente a su mujer. No podría regresar con ella. La concesión era una excepción al mandato del matrimonio, pero lo que agrada a Dios es permanecer en el matrimonio. Ahora, veamos el contexto del versículo, ¿sí?, por favor, 9 en Mateo 19. Dice el versículo, dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera, déjenme expresar esto de otra manera. Si le das carta de divorcio a tu cónyuge por alguna razón que no sea un pecado sexual, no pienses que al casarte no estás ofendiendo a Dios. Estás pecando. No te autojustifiques, nada más porque te dieron la concesión. Para Dios el matrimonio es indivisible, inseparable. Y no solo eso, expones también a tu mujer a ofender a Dios, a tu cónyuge, pecar contra él si se casa con otra persona. La concesión no pasa por encima del mandato de Dios, como lo hacían con el adulterio. Los fariseos, mientras no tenían una relación física sexual, ellos pensaban que no habían pecado y podían hacer lo que quisieran en su corazón. Dios dice, no, pecas. El Señor Jesús dice, desde tu corazón estás pecando. El espejismo que presenta la autorización que dan los juzgados para divorciarse no están por encima del mandato divino. Entiéndanlo, fariseos, ¿sí? Houston, tenemos problemas. Si el acto sexual fuera del matrimonio daña, en estadísticas aproximadamente el 85% de las personas, hombres y mujeres, han tenido relaciones sexuales antes de los 24 años. De estos, el 52% antes de los 18 años. Imagínense cuántos matrimonios han llegado en crisis. Mucho más del 50% de los matrimonios que hoy día se han gestado están en crisis. Son culpables. Están dañados espiritualmente. Hombres y mujeres en una cultura
de alguna manera que piensan que pueden tener relaciones a cualquier tiempo, que se promueven en la televisión, simplemente tienes que cuidarte de no recibir alguna enfermedad sexual. Todo esto promueve una crisis para el matrimonio. Y pareciera que esa tendencia de la igualdad de género, las mujeres han tomado la peor parte del hombre porque creen que pueden hacer lo que quieran. Amados, Dios no quiere esto del hombre. Por eso estamos como estamos. Mucho se vive en estas condiciones y se piensa que no hay consecuencias por vivir una vida sexual activa antes del matrimonio. Pero la realidad es que el matrimonio se daña, se destruyen los hogares, se desintegran, y el hombre y la mujer muchas veces hacen lo que se les da la gana, con lo que Dios consagró para sí, el matrimonio. Ahora, pongamos las cosas sobre la mesa. Primero, el divorcio no debe considerarse con ligereza. El matrimonio le pertenece a Dios. Segundo, no es andar buscando pretextos como lo hacían aquellos religiosos, solo una falta para, evidentemente, buscar su propio interés. No, mis amados. La concesión fue dada por la dureza del corazón del hombre, pero no es el plan de Dios. Quiero invitarles que hagamos una pausa antes de continuar. No olvidemos que el Sermón del Monte es hablado a sus discípulos. ¿A quiénes? A los pobres en espíritu, que reconocen su pecado y su necesidad de Dios. A los que lloran y reciben el consuelo, lloran su pecado y reciben el consuelo divino. A los mansos que aunque les señalen esa realidad de pecado, saben que son consolados por Dios. Estos que anhelan a Dios más que a cualquier cosa. Entendamos, es aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo y que ahora en un mundo caído sufren la lucha con el pecado y las consecuencias en el mundo. Es por lo anterior, amado, que si eres soltero y te piensas casar, entiende una cosa: el matrimonio le pertenece a Dios. Para salir adelante debes conocerle. Y no tan solo conocerles y conocerles solamente la manera de conocerles a través de Jesucristo, en el cual somos reconciliados. Si tienes crisis en tu matrimonio, lucha por él. Clama por ayuda divina. Ríndete a Cristo. Entrégale a tu cónyuge a Dios. Y si es inevitable el divorcio por las causas propias, pide asesoría espiritual. Al final retomaré este punto. Y tercero, eres divorciada o divorciado. Tienes que saber que cualquiera de las causas, el divorcio ofende a Dios. El Señor Jesucristo es la respuesta. Ir a sus pies, pedirle perdón, decirle que sane tu corazón, que te perdone y que aprendas a perdonar como Él te ha perdonado. Pídele que te dé una vida nueva al buscarlo a Él. Él nos dice que no se acordará más de nuestras rebeliones. Cristo pagó por ellas en esa cruz. Y Él puede restaurar tu vida. Si eres divorciado y piensas que no puedes estar solo, primero debes buscar a Dios por encima de tus propios anhelos. Segundo, pedir a Dios gracia y misericordia, entregando todos los aspectos de cualquier relación que quieres honrarle. Si un nuevo matrimonio quieres que le honre a Él primeramente, pídele que te perdone si ofendes con ese paso en tu vida, pero que quieres honrarlo. No puedes pensar en alguien más que no tiene temor de Dios
En absoluto, debes buscarle que honre su nombre. Amados, el Sermón del Monte nos enseña nuestra realidad en el mundo caído y nos muestra la realidad interior para sanarla y transformarnos. No es como los escribas que buscan disfrazarlo y autojustificarse. Reconciliación en el matrimonio, amados. Si Dios nos ha amado y ha amado un pueblo a través de la historia, un pueblo infiel, adúltero con Dios, que ha tenido misericordia con nosotros, con su esposa, con su pueblo, y que fuimos comprados por la sangre de Cristo a pesar de nuestras infidelidades. Dios nos amó, y no nos amó porque fuéramos fieles, sino en nuestra infidelidad. Cristo murió por nosotros para salvarnos y hacernos suyos. Por último, si ustedes observan en el versículo 10 de Mateo 19, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Verso 11, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Amados, es posible que en la lucha del corazón a ti no se te haya dado estar solo. Por eso debes ir en humildad delante del Señor y en todo temor buscar que Él dirija tus pasos en tus decisiones, no en tu propia sabiduría. Mantenerse soltero no es algo que se te pueda dar, a menos que Dios te lo haga para que tú le sirvas a Él, dedicarte a Él. Pero sí requiere que te consagres en todo tu corazón, en toda tu vida. No puedes estar pensando en el matrimonio tan solo para complacerte. Ya lo viviste, ya lo sufriste y lo que viene puede ser más complicado. Por eso tienes que depender totalmente del Señor. Tuviste un matrimonio que tomó mucho de ti. El segundo puede ser peor. Te lo tengo que decir y duele. Por eso es que lo primero tiene que ser vivir para Él. Vivir en Él, en cada área de tu vida. El círculo vicioso del divorcio no fue hecho por Dios. Fue por el pecado del hombre. No intentemos nosotros justificarnos. Busquemos en su gracia. Pídele perdón al Señor. Dile que sane tu corazón. Que tu vida esté completamente en sus manos. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte a encontrar nuestra realidad interior. Que no seamos modelos de humanos que se rijan por sí mismos, sino en Cristo. Dile a Dios que quieres consagrar tu corazón, tu matrimonio, tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Padre, cuán difícil es la telaraña que teje el divorcio en la vida del hombre. No podemos estar solos. Y muchas veces la compañía no es lo que nos ayuda. ¿Por qué?
porque muchas compañías no tienen tu temor. Dios Santo, te ruego por todos aquellos que están luchando en esta circunstancia, a los que tenemos un matrimonio en tus manos y estable, Señor, que día a día lo vivamos en tu temor. A los que están en crisis, Señor, de un divorcio, lleva tu palabra de esperanza y sanidad. Y a aquellos que están solos y tienen necesidad de una compañía, guía sus pasos, dale sabiduría, que tú seas su principal compañía y que tú seas su principal gozo. Y si en tu gracia y misericordia les permites iniciar una nueva vida matrimonial, Señor, que la vivan para ti, para glorificar tu nombre. En Jesucristo. Amén. Amén, mis amados. Dios les bendiga. Cualquier duda y comentarios, con toda confianza a través de Facebook, o si tienes el WhatsApp, con toda confianza, pregunta. Estoy para servirte. Bendiciones para todos.